Las acciones, la acción es el derecho que tiene toda persona para poner en movimiento el aparato jurisdiccional manifestando una pretensión ante los tribunales. Esto se debe hacer siguiendo un procedimiento formal. Hay una forma en que se hace esto. El fundamento constitucional del derecho a la acción se encuentra en el artículo 19, número 14, numeral 14. ¿Qué dice? El 19, numeral 14 sostiene el derecho, esto dice el artículo 19, numeral 14, el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Ahí está el fundamento constitucional del derecho a la acción. Artículo 19, numeral 14 de la Constitución Política de la República. Se puede... La única limitación, como vimos, es que se haga en términos respetuosos y convenientes, y tiene que ser de controversia, o sea, tiene que ser una controversia de relevancia jurídica, evidentemente, tiene que ser de relevancia jurídica. Y como se ha dicho, hay requisitos formales para la presentación. Ahora, pasamos a la excepción. Se estudia desde un concepto más amplio, que es el concepto de defensa. Tenemos las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias. Las excepciones perentorias atacan la acción que se interpuso, van contra el fundamento de la acción contraria, contra su fundamento. Las excepciones dilatorias tratan de corregir vicios de procedimiento, o sea, se discuten cuestiones formales. Esas son las dilatorias. Ahora, los principales actos procesales. Tenemos el proceso civil. La lógica del proceso civil tiene una lógica de iniciativa privada. ¿Ok? Iniciativa privada. El procedimiento civil es principalmente escrito. Tenemos dos partes: el demandante y el demandado. El demandante obviamente demanda, luego el demandado contesta, el demandante replica la contestación del demandado y el demandado da una dúplica a la réplica. La demanda proviene obviamente de una de las partes del demandante y a través de ella manifiesta al tribunal una pretensión respecto de otra persona y que la demanda se realiza en la forma prescrita por la ley. Hay una forma de hacerlo, una formalidad, como lo hemos dicho. Debe ser por escrito, debe ser por un escrito formal conforme al Código Procesal Civil. La réplica le permite al demandante hacerse cargo de lo que el demandado dijo en la contestación, y la dúplica permite al demandado hacerse cargo de lo que el demandante dijo en la réplica. Pero son escritos de menor importancia. No pueden modificar en lo sustancial los escritos de la demanda y la contestación. Solo permiten aclarar puntos. La contestación es la respuesta
del demandado a la demanda. Puede aceptar, negar o callar. Callar no es aceptar. También es un escrito formal que debe cumplir con lo expuesto en el artículo 309 del Código Procesal Civil. Ahora tenemos el proceso penal. Pasamos al proceso penal. La lógica del proceso penal es de iniciativa pública. En los procedimientos penales se afectan las libertades individuales de las personas, lo cual hace que tenga una connotación más... requiere que sea de interés público, porque las libertades de las personas son de interés social general. El fiscal debe dirigir la investigación. El fiscal debe investigar si ciertos hechos constituyen delitos. Cuando el fiscal acusa, está convencido que hay un delito. Antes de acusar, no está convencido, apenas acusa, está convencido que hay. Puede investigar sin estar seguro si hay un delito, pero apenas acusa, sí está seguro. El procedimiento es principalmente oral. En el proceso penal, el procedimiento es principalmente oral. El fiscal investiga, acusa y defiende el interés público. Porque es de interés público que se siga la ley, que no se cometan delitos. Es de interés público. La víctima del delito, como el fiscal es quien acusa, investiga y acusa, él se dedica a eso. Pero la víctima del delito, si se quiere sumar al proceso, se puede querellar. Y ahí se vuelve querellante. La imputación. La imputación es un hecho. Si te están investigando, eres un imputado. No necesariamente significa que eres culpable, no, pero eres imputado, porque la investigación es un hecho. Si te están investigando, eres imputado. La formalización. La formalización es un acto procesal donde se le avisa al imputado que está siendo investigado. Se le avisa a la persona de su condición de imputado en la formalización. Aquí vemos el artículo 229 del Código Procesal Penal, que dice, artículo 229 del Código Procesal Penal, que dice que la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. O sea, se le avisa al imputado en presencia del juez de garantía que se desarrolla una investigación actualmente, en una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. La importancia de la formalización es que una vez que ocurren, se puede pedir medidas cautelares. La acusación es un acto por el cual el fiscal, pasamos ahora a la acusación, es un acto por el cual el fiscal manifiesta una intención punitiva respecto del imputado. Requisitos formales en el artículo 259 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 259 del Código Procesal Penal? La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. O sea, tú no puedes acusar a nadie que no haya sido incluido
en la etapa de formalización. La querella. Ahora retomamos el tema de la querella. Es el acto que le corresponde a la víctima. Mediante la querella, la víctima se vuelve parte del proceso penal. El querellante puede ir a la par del fiscal o desligarse del proceso fiscal y continuar por su propio camino. Acá tenemos el artículo 111 del Código Procesal Penal y el artículo 108 del Código Procesal Penal, que nos dicen respectivamente. Artículo 111. Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma, que constituyen delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizadas por la Constitución o contra la probidad pública. Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer la querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Pero, más que nada, se dice que la querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. De la víctima. Y el artículo 108 del Código Procesal Penal dice que para los efectos de este código se considera víctima al ofendido por el delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido, porque eso puede pasar y ahí ya la víctima no está, y en los casos en que éste no pudiera ejercer los derechos que este código le otorgan, se considerará víctima, y esto tiene un orden de predación, al cónyuge o al conviviente civil y a los hijos, primero, a los ascendientes, segundo, al conviviente, tercero, a los hermanos, cuarto, y al adoptado o adoptante, quinto. Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes. Y ahora, las resoluciones judiciales son o es un dictado del órgano jurisdiccional, ya sea para ordenar el procedimiento o para decidir asuntos. Y mediante las resoluciones judiciales se ejerce la jurisdicción. Ahora terminamos con la ayudantía 2, continuamos con clase 18 y vamos a el concepto. Terminamos con hecho procesal, como vemos otro tema. Concepto de nación. ¿Qué es una nación? Nación. El concepto de nación. Agrupación de personas unidas por vínculos materiales y espirituales, que los hace tener conciencia de poseer caracteres comunes que les permiten diferenciarse de otros grupos nacionales, y en que los individuos manifiestan y demuestran tener la voluntad de conservar esos lazos de unidad. Se comprende en este concepto las generaciones pasadas, presentes y futuras. Otra definición puede ser comunidad, grupo de personas unidas por la conciencia de ser depositarias de un conjunto de valores que se han ido configurando a través de la convivencia prolongada en un territorio a lo largo de varias generaciones. Comparten una historia común,
una cohesión en el presente y un proyecto a futuro. Entonces, tienen conciencia de ser depositarios de un sistema valorativo que ha venido desarrollándose en el territorio a lo largo del tiempo, a través de varias generaciones, comparten una historia común, una cohesión en el presente, historia común, cohesión en el presente y proyecto a futuro. Quieren seguir viviendo, que tienen un proyecto a futuro juntos. Ahora, el concepto de Estado. El Estado es organización política soberana, caracterizada por referencia a una comunidad o población determinada, asentada sobre un territorio definido. Entonces, soberanía, poder, comunidad o población, una población y territorio, Estado. El Estado está dotado de un poder soberano que ejerce su autoridad sobre un territorio determinado y la población que lo habita. Poder soberano que ejerce su autoridad sobre un territorio determinado y la población que lo habita. El fin del Estado y su poder es la realización del bien común para las personas en su territorio. Simple. El fin del Estado y su poder es la realización del bien común para las personas en su territorio. Elementos fundamentales: territorio delimitado, establecido, delimitado, frontera, un territorio determinado. Elementos fundamentales de Estado: territorio, población y poder. Ahora vamos al concepto, toquemos el concepto de población. ¿Qué es población? Población es el conjunto de personas que residen en el territorio de un país, sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no, se encuentran obligados por las normas estatales. Toda persona que se encuentre residiendo en un estado y su territorio está sometido a su ordenamiento en condición de igualdad, su ordenamiento jurídico en condición de igualdad. Todos están igualdad, están sometidos de igual manera ante las normas del Estado. Territorio, concepto de territorio. El Estado supone que la población está asentada en un lugar geográfico. Es el estado físico en el que se desarrolla la convivencia y modela las características de una nación. Se desarrolla la convivencia y se desarrolla las características de una nación. Ahí todo en el territorio está determinado. Está delimitado por fronteras. Hay un espacio terrestre, marítimo y aéreo. El espacio terrestre comprende el suelo y el subsuelo de este territorio determinado dentro de la frontera. El espacio marítimo es una prolongación del espacio terrestre hacia el mar hasta cierto punto. Y el espacio aéreo es una porción de la atmósfera y estratosfera sobre el espacio terrestre y mar territorial. Ahora, concepto de poder. Poder, dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Es la potencialidad eficaz de conducción de la sociedad política a su fin, o sea, hacia el bien común. Es la capacidad de mandar efectivamente.
es distinto a autoridad, que viene de auctoritas, prestigio, saber socialmente reconocido. No, esto es, el poder es la capacidad de mandar efectivamente, obligar mediante mandatos relacionados para coordinar a los miembros de la comunidad conforme al bien común. El poder del Estado es público. El poder público es legal al someterse a la Constitución y a las demás normas de ordenamiento jurídico. Y soberanía es poder supremo e ilimitado terrenal. Tipos de Estado. Tenemos el Estado unitario, donde hay solo un centro de poder, hay solo un orden jurídico que se aplica a todos igualmente. En Chile, veas el artículo número 3 que sostiene que somos un Estado unitario. También tenemos el Estados federales, que está compuesto por distintas unidades territoriales dotadas de autonomía política e instituciones de gobierno comunes a todas ellas, cuya organización, competencia y relaciones intergubernamentales están regidas por una constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Es una agrupación de distintas comunidades jurídicas, cada una tiene sus respectivas competencias. Eso es lo clave, cada uno tiene sus respectivas competencias. Estas comunidades políticas menores que se agruparon para formar una comunidad política mayor, se dieron ciertas competencias a esta comunidad política mayor. El Estado federal. Y el Estado federal ejerce sus competencias respectivas, con su ordenamiento respectivo, respetando las condiciones que se establecieron en la Constitución para formar tal Estado, dicho Estado federal. Y las comunidades políticas menores mantienen las competencias que mantienen, acorde con la Constitución federal, siempre respetándola, pero también tienen su constitución interna, su ordenamiento interno. Y son una comunidad política. Ahora vamos a el concepto de rule of law. Rule of law es sobre el sometimiento del poder al derecho. El poder está institucionalizado. Los actos de gobierno se realizan bajo el imperio del derecho, o rule of law, y dirigidos a la consecución de la justicia y el bien común. Eso es lo que quieren conseguir. Es sometimiento a las normas jurídicas, sometimiento al derecho, del poder al derecho. Véase el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile. Artículo 6 dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. Entonces, el artículo 6 nos dice que todo el poder debe someterse, para accionar de forma legítima y accionar debe someterse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Sometimiento del poder al derecho. Y también el artículo 6 nos dice que esto obliga a todos los grupos, a todas las personas, a todas las instituciones, a todos los órganos del Estado, a todos. Esto obliga a todos. Y cierra en el inciso 3 diciéndonos que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la misma ley. Ahora el artículo 7 de la Constitución Política de Chile nos dice que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de sus competencias
de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Ninguna magistratura, persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni un pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. ¿Qué nos dice el artículo 7? Que los órganos del Estado solamente actúan válidamente al ser investidos regularmente, previa investidura regular, y dentro de sus competencias, y en la forma que prescribe la ley. O sea, si no ha tenido previa investidura regular de sus integrantes, o sea, un presidente electo no puede ejercer su poder como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque no ha sido investido de manera regular formalmente. Es un presidente electo, pero no es el presidente de la República, ¿se entiende? Entonces, si no tiene eso, si no actúa dentro de su competencia, las competencias las establece la Constitución, las facultades las delega la misma Constitución, las facultades de cada uno de estos órganos, igual que por ejemplo, la facultad de la jurisdicción de los tribunales, es una consecuencia de la soberanía que radica en la nación, y la nación delega estas facultades en la Constitución, delega estas facultades. Entonces, tiene que actuar dentro de sus competencias, dentro de lo que se le permite hacer. Y en la forma que prescribe la ley, de someterse de nuevo a la ley. De nuevo, sometimiento a la ley, al derecho, sometimiento al derecho. Ninguna magistratura, y acá dice que nadie, en el inciso 2 dice que nadie puede atribuirse, ni siquiera bajo excusa de necesidad, de circunstancias extraordinarias. Nunca, nadie puede, nunca atribuirse más autoridad, más competencia de lo que expresamente, o derecho, de lo que expresamente se le haya conferido en la Constitución y la ley. Expresamente, de nuevo, sometimiento al derecho. En este caso, la ley explícita, positiva, codificada. Y cierra diciéndonos que cualquier acto en contravención a esto, en contra de este principio de sometimiento al derecho, es nulo, o sea, no vale. Un presidente electo, o sea, previa investidura regular, o sea, sin previa investidura regular, si dice a las Fuerzas Armadas cualquier instrucción, no se le debe hacer caso, porque es nulo, porque va en contra de este artículo. En cualquier ejemplo que se les ocurra. Cualquier cosa en contra de este artículo es nulo. Y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Estos son principios de juridicidad. ¿Ok? Y está controlado por la separación de poderes. Cada uno de estos órganos debe actuar de los poderes del Estado, del legislativo, judicial y ejecutivo. Actúa con independencia en el desempeño de sus funciones respectivas. Y se van revisando cada uno para asegurarse de que la Constitución se respete. Es como un sistema de contrapesos, de revisiones y de contrapesos y revisiones, checks and balances. Y bueno, se distingue que no haya simbiosis entre el que ocupa el cargo y el cargo mismo. Se debe respetar los derechos de las personas. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidos al derecho. Y ahora vamos a ver estos poderes del Estado. El poder estatal es uno solo. El poder estatal es solamente uno. Pero se distingue en distintas formas de actividad. La idea de separar
de separación de las facultades de gobierno es una forma de limitar el poder. Esto garantiza la libertad y los derechos de las personas. Hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Las facultades que tiene uno de los poderes no lo tiene otro. Esto asegura la independencia y la especialización. Se impide que uno de los poderes se salga de sus facultades para anular la acción de otro. O sea, dentro de sus facultades puede anular la acción de otro. Como bien lo hace el Tribunal Constitucional cuando el legislador, o no, el TC, el TC no es parte del Poder Judicial, pero bueno. O bien lo hace la Corte Suprema cuando hay conflictos en la ley y revisa al legislativo, dice que puede ser y que no. Entonces, dentro de sus competencias pueden hacer lo que sea. Pero no se pueden salir de sus competencias para anular la acción de otro ni nada. Todo dentro de sus competencias. Como vimos en el artículo el artículo 7. Dentro de sus competencias. El poder legislativo. Órgano constitucional, colegiado y bicameral, de carácter político, que representa la voluntad popular y desempeña funciones legisladoras, junto al presidente, pero la ley la aprueba el Congreso. Después la firma el presidente. Y fiscalización de los actos de gobierno. O sea, bien que ahí se fiscalizan los actos de gobierno, pero dentro de sus competencias. Con base en lo dispuesto en la Constitución. El Congreso Nacional es conformada por el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en Chile. Ahora el Poder Ejecutivo dirige y administra el país, hace cumplir y ejecutar las leyes, atiende los asuntos de política interna e internacional, es el encargado de planificar y dirigir las actuaciones estatales, se somete al control del Poder Judicial, controla las Fuerzas Armadas y de Orden. Todo esto dentro de sus competencias, delegadas por la Constitución y las leyes, conforme a la Constitución. Poder Judicial, su función esencial es la facultad, más que facultad, el deber de administrar justicia. La función jurisdiccional solamente puede ser ejercida por este poder del Estado. Se ve en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que nos dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Jurisdicción. Solamente a ellos, exclusivamente. También lo vemos en el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Su función jurisdiccional solamente puede ser ejercida por este poder del Estado.